Ya estamos ahí, Santiago 2:14. Y vamos a leer la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, en Santiago capítulo 2, versículo 14. Tiene un título. ¿Cómo se llama el título? La fe sin obras es muerta. Y dice así, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Amén. Este tema se llama Avívanos la fe. Avívanos la fe. Para que si usted lo quiere anotar, ¿cuántos aquí necesitan que su fe sea avivada? Yo también, ¿sí? Que nuestra fe sea avivada. Todos aquí tenemos una porción de fe, ¿sí lo sabe? La Biblia dice que Dios nos dio una porción de fe. Esa porción de fe a veces en algunos es mucha fe. ¿Cuántos de aquí conocieron a alguien con mucha fe? Levante su mano. Sí. Personas que dices de bastante oración, de bastante fe, que siempre estaban creyéndole a Dios, que era impresionante la fe que tenían, ¿verdad? A lo mejor ya no están en este mundo, ¿verdad? Pero te impactaba su fe y hablaban con tanta seguridad y veías la respuesta de Dios en ellos, amén. Entonces aquí en este libro de Santiago, una de las cosas que hacía este profeta Santiago era, ahora sí que como dicen, no tenía pelos en la lengua, era muy directo, ¿verdad? Era paz, como iba, con la espada desenvainada, iba y les hablaba y las cosas son así, no puedes estar, pues como Jesús dice, ¿verdad? Ni frío, ¿verdad? O frío, caliente, tibio, te vomito, dice el Señor. Entonces aquí en el libro de Santiago hay demasiada enseñanza para el cristiano. Repita conmigo, esto es para mí. Esto es para mí. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Cuántos que siguen a Cristo hay aquí? ¿Verdad? ¿Cuántos ahora salvos por fe hay aquí? Ok. La porción de fe que se nos regaló a nosotros o que se nos dio a nosotros, recuerde que la fe o la gracia o la salvación para los que están estudiando el Instituto Bíblico, ¿verdad? Dice que la gracia y la salvación es un don, es un regalo inmerecido. Ni usted ni yo merecíamos la salvación. ¿Qué merecíamos nosotros? Según Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces dice ahí que merecíamos la muerte por el pecado que estaba en nosotros morando. Pero a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, nosotros recibimos ese regalo inmerecido que aún siendo pecadores, Jesús dio su vida por nosotros y nos salvó. Ahora, ¿cuántos viven esperando la promesa de salvación? ¿Sí? Porque podemos decir que somos salvos, pero estamos esperando que el Señor Jesucristo regrese, ¿sí o no? Entonces para mí, en lo que Él regresa, hay un ínter en el cual tú y yo pudiésemos perdernos, ¿sabe? Un ínter en el cual tú y yo pudiésemos desviarnos. ¿Cuántos saben que es bien fácil desviarnos? Súper fácil. Hay situaciones en nuestra vida, hay cosas que nos pasan que prueban nuestra fe, de verdad. Prueba nuestro carácter y dices, yo pensé que ya estaba bien firme en esto y ya me di cuenta que no. ¿A cuántos les ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Yo pienso que ya estoy bien firme o ya maduré en esa área y luego vuelve a pasarme algo y me doy cuenta que no he madurado en esa área, que no ha crecido mi fe en esa área, o yo creía que estaba bien en esa área. Estaba escuchando yo un predicador que es de los que me gusta mucho escuchar, ¿verdad? Y él estaba diciendo, yo hasta el día de hoy, por tantos años que tengo de predicar, aún yo a veces me cuestiono, ¿seré salvo? Y no porque dude de Jesucristo, sino porque dudo de mí. Porque hay situaciones que empiezo yo a enojarme tanto y empiezo a debatir y empiezo hasta a veces hasta dudar, y yo estaba siendo ministrada en lo que yo escuchaba a ese varón. Porque ¿a cuántos les ha pasado que de repente sientes que Dios no te está escuchando? O que les contesta a todos, pero a ti no te contesta. O que a todos ya les trajo respuesta, pero la tuya está tardando mucho. Y de repente la fe empieza a flaquear. De repente la fe en nosotros empieza a mermarse. Y es bien feo porque empieza uno a llorar de impotencia porque dices, es que, ¿por qué si yo estoy yendo a la iglesia? ¿Por qué si me estoy esforzando tanto? ¿Por qué si hago las cosas bien?
¿Qué me costaba a mí quedarme en el mundo y seguir como andaba? ¿Sí o no? De repente vienen esos pensamientos a la mente. ¿Qué me costaba a mí quedarme como estaba? Ya no batallaba, si yo tenía un problema, luego lo actuaba, la gente más me tenía miedo, ahora me tienen lástima. Y empieza uno a cuestionarse tantas cosas que de repente le pasan al creyente o al cristiano. Ahora, el creyente se dice creyente en Jesucristo, porque el creyente puede ser en cualquier cosa. Al creyente en Jesús le pasa cada cosa, ¿sí sabes eso? Que te empiezas a acercar a Dios y te empieza a pasar una cosa, luego otra, y dicen, bueno, pues ¿cuándo va a acabar esto? Santiago es un vivo ejemplo de cómo este profeta, de cómo este siervo de Dios estaba advirtiéndonos lo que podía pasarnos a ti y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Dile al de al lado, ¿cuánta porción de fe tienes? ¿Tienes mucha fe o poquita? Dígale sincero, yo más o menos. Más o menos casi nada. O más o menos a la mitad, o más o menos ahí va, ¿verdad? De repente andamos al top 10 de fe y hay días que andamos por la calle de la amargura, ¿sí o no? Sí nos pasa a todos. Seas ministro, seas pastor, seas profeta, evangelista, lo que seas. Porque hay situaciones que en el mundo iban a sucedernos. Jesús nos advirtió, en el mundo tendréis aflicciones. Entonces no es que por ser creyentes se van a acabar las pruebas, es que Jesús va a estar contigo en las pruebas. Pero qué fácil a veces es confiar cuando ves todo lo contrario. Por primera, ¿qué es la fe, hermanos? ¿Alguien me puede decir qué es la fe? Hebreos 11:1 y dice así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, en pocas palabras, la fe es que tú creas algo sin verlo. ¿Sí? Como a Dios, porque a Dios no lo podemos ver, pero creemos en Él, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están esperando que Él regrese? Que Jesucristo regrese por su iglesia. Por eso dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. Y entonces la fe, según la Biblia, porque si tú buscas ahí en internet qué es la fe, el diccionario te va a arrojar alguna cosa. Pero la fe, según la Biblia, dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, ¿cuántos están convencidos de algo, de que Dios te prometió algo y que va a cumplirse? ¿Sí? Y dice, y la convicción de lo que no se ve. O sea, que aunque yo no veo eso, sé que va a pasar. Pero ¿a cuántos les ha pasado que hay días que no tienes nadita de fe? ¿Sí te ha pasado? ¿Sabías que el miedo es sinónimo de perder fe? Hebreos 11:6, ahí mismo dice. Hebreos 11:6. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cuántos de aquí hemos perdido la fe en algún momento? ¿Sí? Levante su mano, porque para no sentirme tan mal de que a lo mejor nada más yo he perdido la fe en algunas ocasiones. ¿Sabes? Y a lo mejor no es que la he perdido por completo, pero de repente ha bajado el nivelómetro de la fe. ¿Sí? De repente la traigo al tope la fe y de repente la traigo como unos 4 puntos de fe. Porque estoy confiando en mí o porque he empezado a abrazar el miedo. Y el miedo es un sinónimo de que estamos perdiendo la fe. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Alguien sabe por qué tenemos miedo? ¿Qué nos da miedo? ¿Qué es el miedo? La ausencia del amor. Y es un sentimiento que te produce ansiedad de algo que puede pasar, que te puede hacer daño, ¿sí o no? ¿Sí? O el miedo es también un síntoma de ansiedad de algo que puedes perder. O que no has perdido, pero puedes perder, ¿sí? Entonces es como no tomar control de la situación. La ansiedad es resultado de que tú no puedes controlar las situaciones. Por eso en la película esta de los monitos de colores, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Sí la han visto? No.
intensamente. Hay unos monitos de colores, que uno que es tristeza, uno es ansiedad, ¿sí? Y hay una monita naranja que se llama ansiedad. Y esa bonita ansiedad en esta película de Intensamente, que yo les recomiendo que la vean, porque trae mucho mensaje, digo, si lo vemos en el lado espiritual. La bonita llega un momento en que empieza a teclear una computadora, algo donde ella está tratando de controlar todo, pero llega un momento en que está así y por más que le dicen que pare, ella no puede porque ella tiene que controlar la situación y aunque ella no puede y no sabe cómo, ella está así, y hasta está llorando porque ya ni ella se puede controlar a sí misma. ¿Te ha pasado que no te puedes controlar? Que dices, ay, le dije esto y no debí de haberle dicho esas cosas. Eso es no sabernos controlar. ¿Sí? Ay, hice algo que no debí de hacer. Eso es no controlarnos. Es como cuando la gente dice, es que tiene el carácter bien fuerte. No, tiene el carácter bien débil porque no se sabe controlar. Carácter fuerte es cuando tú te sabes controlar. Eso es tener carácter fuerte. Pero el carácter débil es cuando tú y yo no sabemos controlarnos y decimos, ay, es que te grité sin querer. No, sí querías gritarme, pero ya se te dio la oportunidad. ¿Sabe algo? Muchos de los héroes de la fe murieron sin ver la promesa. Muchos de los héroes de la fe, salud, murieron sin ver la promesa de salvación para toda su descendencia. Pero esas personas murieron creyendo que esa promesa se iba a cumplir. Los padres de la fe, ¿quiénes son? Ajá, Abraham. Es que él se llama Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí? Todos ellos, estos padres de la fe, creyeron que sus descendencias iban a ser benditas. Amén. Pero no vieron a todas sus descendencias. Es como si tú y yo estamos esperando que nuestra familia se convierta. ¿Alguien está esperando que su familia se convierta? Sí. Y a lo mejor tú y yo no alcanzamos a ver esta promesa, pero ¿cuánto nos vamos firmes y seguros que esto va a suceder? Y es una de las cosas que he aprendido a creerle a Dios, que aunque mis ojos no están viendo algo que yo anhelo ahorita, esto va a suceder. Que tal vez yo no pueda ver a mis hijas servir al Señor, pero un día va a pasar. ¿Sí? ¿Cómo? No sé. ¿De qué manera lo va a hacer Dios? Tampoco sé. ¿En qué tiempo? No lo sé. Pero estamos creyendo en la fe. Estamos creyendo que esto va a pasar. Ahora, sí hay niveles de fe. Dile al de al lado, sí hay niveles de fe. ¿Quieres que tu fe se aumente? ¿O te quieres quedar igual? ¿Cuántos de aquí quieren que su fe se aumente? ¿Sabe algo ahí en Santiago 2:14, donde leímos ahorita? Dice que, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No está hablando de que por obras tú eres salvo, porque no es así. Somos salvos por fe. ¿Alguien dice amén? Nadie hizo nada para ganarse la salvación. El que hizo algo fue Jesucristo. Él sí hizo algo. Él entregó su vida en la cruz del Calvario y por ese hecho, nosotros ahorita, los que creímos en Jesús, somos salvos. Pero a ti y a mí no nos costó nada. Pero yo no puedo decir que soy una mujer de fe y no vivo haciendo obras de fe. ¿Sí me explico? No es que tengo que hacer para ganarme el cielo obras de caridad o andar haciendo una cosa y otra, porque hay gente que cree que entre más obras de caridad haga, que entre más cosas para Dios haga, se va a ir al cielo, y ese no es. San Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. O sea que la gente, aunque crea en Dios y no cree en Jesús, se va a perder. Jesús es el único camino al cielo. Y solamente a través de Jesús usted y yo podemos ser salvos. No hay otro método, no hay otro camino, amén. No podemos hacer nada usted y yo para salvarnos a nosotros mismos. El que hizo eso fue Jesucristo y nos salvó. Y ahora que creemos en Él, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Lo vimos ahí en el Instituto Bíblico. Pero nosotros, hermanos, el hecho de que cuando te dice que tú tienes que hacer obras, no se trata de que tienes que hacer
obras altruistas, ¿sabes? Las obras de las cuales hablaba Santiago, si tú te pones a analizar los títulos, acompáñenme nada más a leer algunos de los títulos, ahí en el libro de Santiago, si estás ahí en el libro de Santiago, ahí en Santiago vamos a leer el primer título de este libro de Santiago, y dice, la sabiduría que viene de Dios. ¿Sí dice así en el suyo? Está hablando de que una persona que tiene a Cristo tiene sabiduría. ¿Alguien dice amén? Y que tenemos que andar en sabiduría, porque después tiene un subtítulo ahí mismo en el 12 que dice soportando las pruebas. Y muchos de aquí no andamos soportando. ¿Sí o no? Muchos de aquí no andamos soportando las pruebas. Ahorita anda mucho eso de moda, y soporta. ¿Sí has escuchado eso? Y la que soporte, ¿verdad? Pero ¿sabe algo? Aunque pareciera broma, usted y yo tenemos que aprender a soportar. Y no estamos soportando. Una vez hice un devocional así, no ando soportando, así se llamaba el devocional. Porque en verdad a veces no andamos soportando ni siquiera al prójimo. ¿Sí o no? Ya lo queremos mandar con Dios. Señor, llévatelo, te lo mando, ¿verdad? Ahí andamos, no andamos soportando. De repente estamos pasando por una prueba y Señor, ¿por qué a mí y no a Él? Eso es no soportar, ¿verdad que sí? ¿Por qué yo y no ellos? Eso es no soportar. ¿Por qué de esta manera y no de otra? Eso es no soportar, ¿sabes? Y una de las cosas de las cuales Santiago nos habla es que tenemos que soportar, ahí en el 1:12, soportando las pruebas. ¿Lo leemos? Santiago 1:12, y dice así: bienaventurado el varón, ¿qué dice? Que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren recibir esa corona? Por eso en Apocalipsis dice, y que nadie robe tu corona. La corona de la cual hablaba Santiago. Porque son coronas que se nos dan como galardones, las cuales vamos a arrojar a los pies de Cristo cuando lo tengamos cara a cara. Y dice ahí en el 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Siempre les cuento esto como anécdota, que yo pensaba que Dios era el que nos tentaba. Yo batallé mucho con el alcohol para dejarlo. Mucho, de verdad. Vengo de una familia con alcoholismo, de la familia de parte de papá. Y batallan mucho aún. Y yo le decía, Señor, no puedo dejarlo. Me es imposible. Me gusta. De hecho, el cigarro también para mí era muy difícil dejarlo. Decía, es que es un placer. Cada vez que fumo se me hace un placer. Así lo decía abiertamente. Porque para mí era eso. Y me era muy difícil. Me acuerdo cuando había dejado algunas amistades porque pues era casi imposible no hacerlo. Y recuerdo que accedí a ir a una fiesta. Dije, bueno, está bien, va. No voy a ser así como muy, aleluya, como me decían, ¿no? Es que ya eres súper acá, aleluya. Bueno, vamos, hombre. Y llegué y estaba haciendo un calor como ahorita, más o menos. Y había una hielerotota gigante de cervezcos, ya sabrán de qué, ¿verdad? Y así, y yo dije, ay Dios, no me tientes, ¿sabes? Yo decía eso, no sé si alguien lo decía, ay Dios, no me tientes, pero yo sí decía eso, no me tientes, ay Dios, no me tientes. Cuando yo leo esa palabra, que Dios no puede tentar a nadie ni puede ser tentado, fue como, ah caray, entonces Dios no nos tienta, ¿no? ¿Quién te tienta? Ajá. Claro.
la propia carne, el enemigo, el chanclas, como le quieras llamar, ¿sí? Pero no es Dios. O sea, Dios no puede ser cruel y tentarte con algo con lo cual tú batallas, ¿sabes? O sea, no te va a ofrecer lo que tú sabes que no puedes soportar. Dios no te da una prueba que tú no puedas soportar. Antes de todo te da la salida. ¿Alguien dice amén? Ahora, eso era para mi tentación, para mí. Yo estoy hablando de mí, no estoy juzgando a nadie. Estoy hablando de lo que yo batallé, de lo que Karina batalló mucho tiempo en poder dejar. Entonces yo decía eso, yo creía que Dios era el que tentaba. Hoy entiendo que Dios no tienta a nadie, amén. Sino que nuestra carne tiene que estar sujeta al Espíritu Santo para poder resistir. ¿Qué dice Santiago 4:7? Someteos pues ¿a quién? A Dios. ¿Resistan a quién? Y Él tiene que huir, ¿verdad? Tiene que huir de nosotros cuando nosotros resistimos al diablo. Pero a veces es al revés, nos sometemos al diablo y resistimos a Dios. Porque andamos en la carne, más que en el espíritu. Por eso es que no podemos hacer que el diablo se vaya de nuestras vidas, porque nosotros a quien resistimos es a Dios. ¿Y cómo resistimos? No queriendo nada con Dios. No queriendo estar en la iglesia, no queriendo estar leyendo la palabra, no queriendo orar, no queriendo someter nuestra carne. Nos estamos sometiendo, pero al enemigo. Esa es la verdad y esa es la realidad. Tú y yo vamos a batallar muchísimo para que el diablo se vaya en nuestras vidas mientras no nos sometamos a Dios. Pero cuando tú y yo nos sometemos a Dios, sale corriendo el diablo. Sale corriendo. Porque sabe quién gobierna ahora tu vida, quién gobierna tu cuerpo, amén. Dice ahí en el versículo 14, sino que cada uno es tentado. Estamos en Santiago 1:14. ¿Sí está ahí? Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz ¿a qué? Porque la paga del pecado es muerte. Después dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Ahora aquí en Santiago 19 tiene otro subtítulo que también es de mucha sabiduría aquí en Santiago. ¿Y qué dice el subtítulo? Hacedores de la palabra. O sea, no solamente que escuchemos la palabra, o sea, no es solamente que tú vengas aquí a la iglesia y escuches lo que la pastora predicó por 2-3 horas y ahí estuvo hable. Y la escuchaste y llega un momento en que como Charlie Brown ya nada más me ves y ni siquiera me estás poniendo atención. Si estás pensando si le apagaste el gas ahí, si cerraste bien la puerta, qué vas a cenar ahorita saliendo, y empiezas a distraerte y entonces nada más fuiste oidor pero no hacedor de la palabra. Amén. Y dice ahí 19, dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Cuántos se enojan fácilmente? Aquí nadie se enoja. En la otra iglesia, aquí no. Aquí todos somos bien buena onda. ¿Sí? Aquí sí andamos soportando, ¿verdad? Y dice que todo hombre sea tardo para hablar. O sea, aquí tampoco hablamos así a la ligera, ¿verdad? No, aquí nunca se nos salen las maldiciones. Aquí nunca ofendemos. Aquí nunca echamos chisme, ¿no? Ni mentimos. En la otra iglesia. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice que recibamos hoy la palabra como con mansedumbre. ¿Y qué es mansedumbre?
que estemos tranquilos, que no nos enojemos, porque ¿cuántos aquí nos enojábamos cuando nos regañaban nuestros papás? ¿Sí o no te enojabas? Yo me enojaba bastante, yo no soportaba que me castigaran. Y si me castigaron a mí, decía, ¿y a mis hermanas qué? Yo quería que las regañaran igual a ellas también. Porque no se me hacía justo que nada más me regañaran a mí y a ellas qué. ¿Quién las iba a regañar, verdad? Y entonces, dice que hasta ahorita, la verdad, la reprensión no es causa de gozo, sino causa de molestia. Después dice en el versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cómo vamos a recibir hoy la palabra? Con mansedumbre. ¿Nos vamos a enojar porque Dios nos regaña? ¿Verdad que no? ¿Se van a enojar porque Dios nos está dando pedradas? Porque me acuerdo que yo le decía al pastor, oiga pastor, ¿usted me sigue o qué? No hombre, puras pedradas para mí me aventó. Y me acuerdo que me decía, pues te está hablando Dios, fíjate. Te está hablando Dios, y ahí se me quedó el te está hablando Dios. Dice en el 12, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. O sea, nos está hablando que si tú y yo ya escuchamos la palabra y no la aplicamos, nos estamos haciendo tontos, en pocas palabras. ¿Sí o no? Que si tú y yo ya sabemos qué es lo malo y aún así lo seguimos haciendo, nos estamos engañando a nosotros mismos, no a nadie, porque a Dios nadie lo puede engañar. ¿Verdad que no? Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Tú y yo nos saboteamos solitos. Nos estamos saboteando con las cosas según diciendo que estamos bien y realmente no estamos bien, porque podemos aquí estar presentando una cara y allá afuera estar siendo de otra manera. Y dice en el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante que al hombre que considera un espejo su rostro natural, en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Bienaventurado en lo que hace. Y si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena ¿qué? Su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana si nosotros no sabemos controlar nuestra lengua. Me acuerdo de un canto que dice, ay, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Y empieza una señora así cantando, peligrosa, no se puede dominar. La lengua, o sea, ella le está diciendo al Señor que le ayude, dice, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. ¿Cuántos hemos batallado para poder controlar la lengua? ¿Sí? Nada más yo. Sí. ¿Cuántos hemos hablado cosas que no debimos de haber hablado? ¿Sí? Y dice aquí que tal religión para esa persona que no puede dominar su lengua es vana. O sea, de nada nos sirve la religión si nuestra lengua no se puede controlar. Amén. Dice, si alguno se cree religioso, dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y luego dice en el 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre del Padre Dios, es esta. ¿Cuál es la religión? Visitar a los huérfanos y a las viudas en las tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, sí hay religión. Porque a veces decimos también como cristianos, es que el cristianismo no es una religión, es una relación. No, sí. También el cristianismo es una religión, pero la religión verdadera es cuando nosotros hacemos esto. Cuando nosotros de verdad hacemos obras por la fe que tenemos. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Vemos por los huérfanos, vemos por las viudas, ayudamos a la gente en sus tribulaciones. ¿Y qué más dice? Y nos guardamos
de mancharnos o de contaminarnos en el mundo. Esa es la religión verdadera. O sea, sí hay religión. Esa es la religión que Cristo quiere que nosotros tengamos. Y a veces cuando hablamos de la palabra religión nos cuesta mucho porque, ya van a empezar con su religión. No, la religión de Jesús es esta: ver por los demás y guardarnos del pecado. Amén. Guardarnos de mancharnos con las cosas del mundo. Ahora otro de los títulos ahí en Santiago, en el capítulo 2, dice amonestación contra la parcialidad. Y luego en el 14 dice, la fe sin obras es muerta. Y el tema de hoy es avívanos la fe. Y la fe de nosotros se está apagando porque nos estamos contaminando, como dice aquí en Santiago, porque nos estamos manchando con las cosas del mundo. Vamos a Gálatas 5, hermanos, por favor. Gálatas capítulo 5. Dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Ahorita estábamos hablando de que la fe no es por obras, ¿verdad? Que la fe no se ganó por obras, la fe se ganó por creer en el Señor Jesucristo. Pero aquí empezamos diciendo en Avívanos la fe, en este tema, que la fe de nosotros sin obras es fe muerta. Que la fe que tú y yo profesamos debe de tener obras. Y vimos ya cuál es la religión que profesamos: ver por la viuda, ver por los huérfanos, por la gente que está en tribulación, y que nos debemos de guardar de no mancharnos en el mundo con el pecado que hay. Pero aquí en Gálatas nos habla de que las obras que tú y yo antes, dígale al de al lado, antes, ya no. Estas cosas hacíamos antes, en otros tiempos. Y fíjese lo que hacíamos usted y yo en otros tiempos. Vamos a leer a partir del 19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Sí está ahí? Fíjese lo que hacíamos usted y yo antes, lo vuelvo a decir. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Sabe qué es lascivia? Cuando tú ves con deseo a alguien, lo deseas sexualmente, que va caminando y la gente que te dice cosas ahí te está viendo con lascivia, con lujuria, con deseo. Ajá. Después dice idolatría. ¿Cuántos éramos idólatras? De muchas cosas, no solamente estoy hablando de imágenes ni cosas de esas. Puede ser de artistas, de personas, de todo, del dinero, ¿sí? Dice hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Sí sabe qué es herejías? ¿No? La palabra hereje es cuando tú estás, ejemplo, la herejía es cuando tú hablas de algo sacro, de algo de Dios, y tú te empiezas a burlar de las cosas de Dios. Sí, ándale, como blasfemar. Empiezas a blasfemar, como cuando se empiezan a burlar de Jesús o de Dios en internet, ¿no? A eso se les llama herejes. Por eso en aquel tiempo, hace muchos años, salió una canción que se llamaba Asereje, Jadeje. Entonces, después hubo un estudio bíblico que decía que la palabra era ser hereje. Entonces, cada vez que uno cantaba Asereje, estaba diciendo, yo soy hereje. Y la canción se trata de Satanás. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando. Uno de los nombres de Satanás es Diego. Y luego dice que a las 12, a la hora del enemigo, ¿verdad? A las 12, y él se mete caña, dice, o sea, vino con el ritmo ragatanga, que es de una cultura afrocubana, que es de hechicería. Y varias cosas de lo que dice toda la canción, y está hablando del enemigo. Y uno ahí, cante, y sabía, estás invocando al diablo así, todos así, bien contentos, ¿verdad? Y eso era hacer eje. Ya lo sabemos. Después dice, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, ¿qué? Os amonesto, como ya os lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas son las obras de la carne, las que hacíamos antes, ¿verdad que sí? ¿Cuántos palomearon varios? Las pusimos así con marcatextos. Pero antes. Después dice que ahora que estamos en Cristo, ya no practicamos estas obras, que ahora tenemos el fruto del Espíritu. Y estos yo me los aprendí de memoria, son 9. Usted se los puede aprender así, es más fácil. Aquí lo va a leer. Vamos en el 22. Mas el fruto del Espíritu es, y si usted quiere, amor, gozo y paz. Apréndase así, 3. Amor, gozo, paz. ¿Sí? ¿Ya se aprendió ese? Paciencia, benignidad y bondad. Y el otro es fe, mansedumbre y templanza. Son 9. Esto es el fruto del Espíritu. Y usted va a decir, pero no son obras. No, sí. Porque ahora estas cosas tú las practicas y ya no practicas las obras de la carne. Ahora las cosas que tú haces, ahora los hechos que Dios habla que tú y yo hagamos, ahora las obras de las cuales dice que la fe sin obras es fe muerta, ¿sí? Que si tú y yo tenemos fe pero no tenemos obras, entonces es una fe muerta. Entonces, ¿de las cuáles obras habla? De estas, del fruto del Espíritu. Tenemos que dar amor. ¿Cuántos dan amor de verdad? Pero el amor que es conforme a Dios. ¿Sabe? Porque el amor de Dios es incondicional, no te pone condiciones. Y nosotros sí decimos, si tú no me amas, yo no te amo. Si me dejas de amar, yo también. Dice, amor, gozo. ¿Cuántos tenemos gozo hoy? Pero nos va mal y lo perdemos. Nos va mal, andamos mal en finanzas y empezamos a dudar. Empezamos a decir, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué a ellos les va tan bien si son bien malos y yo que trato de ser bueno? Y se te va el gozo, en un momento se te va el gozo. Y el gozo también es un hecho, porque cuando tú andas amargado, amargas a los demás, ¿sí o no? ¿Has estado con alguien que está enojado? ¿Te enoja a ti? ¿Has estado con alguien que está amargado? Te empieza a amargar a ti. Porque eso es lo que genera, eso es lo que te contamina. Es alguien triste y te empieza a entristecer también a ti. Sí, son hechos, son obras. Entonces, estas son las obras de las cuales la fe de nosotros tiene que manifestar. Tenemos que dar amor, tenemos que dar gozo y tenemos que dar ¿qué? Paz. ¿Cuántos tenemos paz ahorita? Pero no de paz. No, esa no. Paz. Y sabe, dice Jesús, que pidamos la paz que sobrepasa el entendimiento humano. Y esa es esa paz que tú y yo no podemos entender. Y es la paz que la gente dice, yo no puedo creer cómo esa familia, a pesar de todo lo que les pasa, hoy tienen paz. ¿Alguien dice amén? Porque es solamente obra del Espíritu Santo. Porque Él es el único que a pesar de todo lo que nos ha pasado feo, hoy mismo nos deposita paz y tú y yo podemos dormir tranquilos. Amén. A pesar de todas las cosas que están pasando en el mundo. Como dice el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiados. Por eso dormimos en paz. Hace días estaban los vecinos a todo lo que daba con la música, pero que parece que quiere que toda la colonia se ponga a bailar en la noche. Aunque no quieras, o sea. Y yo le dije al pastor, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a dormir, no me importa. Me fui y estaba en yo estaba bien dormida. Estaba orando y dije, Señor, dame un sueño profundo. Dame un sueño restaurador, no me interesa, no voy a callarlo, me voy a enojar, me voy a amargar, me voy a frustrar, porque si le hablo a la policía nunca van a llegar, voy a estar esperando, voy a estar amargada, frustrada, mejor me duermo. ¿Alguien dice amén? Amor, gozo y paz. Después, ¿qué dice? Paciencia, benignidad y bondad. ¿A cuántos de aquí les falta paciencia?
todos somos bien pacientes. Bien pacientes que somos, ¿verdad? Ahora, si usted no tiene paciencia, no pida paciencia, porque la paciencia es un fruto. Si tú pides paciencia, te va a venir prueba, porque la prueba produce paciencia. Entonces, si tú empiezas y le dices, ay Señor, dame paciencia con esta persona, por favor, te va a poner prueba para que aprendas a tenerle paciencia. La paciencia es algo natural que nace de ti porque el Espíritu Santo está en ti. Es un fruto, es una obra, es un hecho que tú empiezas a tener porque el Espíritu Santo mora en ti. Entonces es paciencia, benignidad. ¿Sabe qué es benignidad? Ser buenos con los demás. ¿Cuántos han apoyado a alguien aquí? ¿Sí? ¿Qué está pasando alguien por una tribulación, por una situación fea y ahí vas tú? Eres benigno con los demás. Estás apoyándolos, estás ahí poniendo tu hombro, tal vez ayudándolos en lo que necesitan. Eso es la religión pura de la cual te habla Santiago. Esa es la religión de la cual te habla Santiago, la que ves por los demás. Después dice bondad. ¿Sabe qué es la bondad? Que eres bondadoso con alguien más, eres dadivoso, tienes empatía con los demás. No te andas preocupando si te hicieron o no, tú simplemente vas a dar. Entonces es fruto del Espíritu, paciencia, benignidad y bondad. Y luego los últimos tres, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuántos de aquí tienen fe? ¿Ok? Y la fe, si se da cuenta, también es un fruto del Espíritu, pero también es un hecho, es una acción, porque tú y yo no andamos por vista, andamos por fe, caminamos en fe, caminamos sin ver nada, estamos dando el paso sin tener el peso, damos el paso sin tener el piso, nada más nos aventamos porque sabemos que Dios nos sostiene. Amén. Ese es un hecho, tú estás caminando en fe. Estás por la fe que tienes, estás caminando, estás haciendo un hecho. Tú estás creyéndole a Dios por tu negocio, no tienes finanzas, pero Dios te da los recursos. Eso es caminar en fe, eso es vivir en la fe, es un hecho. Entonces, ¿cuántos quieren que hoy se avive su fe? Ese es el tema. Avívanos la fe. Y la fe es un fruto también del Espíritu. ¿Cómo queremos fe si no estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a aumentar nuestra fe? Porque Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quieren más fe? Pidan más fe. Y ellos dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿Cuántos le dicen hoy al Señor, auméntame la fe? Hoy yo necesito un aumento de fe. De verdad, yo le pido al Señor un aumento en el nombre de Jesús. Tenemos que pedir un aumento de fe, porque hoy en día lo que se encarga el enemigo es de robarte tu fe, de robarte el gozo, de robarte la paciencia, de robarte la paz, todo el fruto del Espíritu. ¿Se da cuenta? De que te pelees con todos, que pierdas la templanza, que es de los tres que siguen: fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué es mansedumbre? Ser mansos. Hay gente que dice, no, yo soy mansa pero no mensa, ¿verdad? ¿Se ha escuchado? No, yo soy manso pero no menso, a mí nadie me va a ver la cara. Y entonces no eres manso, estás peleando, ¿sí? Y qué difícil es ser mansos, la verdad. Sí, poner otra mejilla, qué difícil es esto. ¿Cuántos batallan con eso? Yo. ¿Sí? Qué difícil es ponerle otra mejilla. Porque ¿qué hace uno luego que te pisan? Te dan ganas de pisar. Te pitan y ¿qué te dan ganas de hacer? De pitar. Te pitó alguien y se fue y te dan ganas de alcanzarlo para pitarle tú también antes de que se vaya. O sea, es la verdad. Y la templanza es como un termómetro donde empiezas a ver que ya te estás enojando más, mejor me voy.
Eso es aprender a tener templanza, a templar tu carácter, a meterlo en agua fría cuando está bien caliente. ¡Ran! Vamos a templarlo. Porque dicen, es que yo soy de mecha corta, ¿verdad? Es que no, hombre, soy un cerillo. ¡Fras! Luego me enciendo. Eso, ahí viene la templanza, ahí obra. Y de verdad, ¿cuántos éramos mecha corta? ¿O nada más yo? ¿Sí? ¡Ras! Luego se encendía uno. Ya a soplar. luego, ¿verdad? Que anda uno bien prendido. Y eso es un fruto del Espíritu. Y Dios quiere que caminemos por fe, haciendo obras de la fe. Y no estar practicando las obras de antes, las obras de la carne. Tú y yo, hermana, tenemos una fe que el Señor nos dio. Y no es de nosotros, sino es un don de Dios. No hay otra cosa, hermanos, no hay otra práctica, no hay nada más que tú y yo podamos hacer más que buscar al Señor y Él nos va a aumentar la fe. ¿Y cómo? A través de la palabra. Porque la palabra esa no va a regresar vacía. Hoy fue soltada y va a cumplir el propósito por la cual fue soltada, por la cual fue enviada. Porque de verdad que la palabra no regresa vacía. El Señor te empieza a redarguir. Ok, ya entendí, no debo de pedir paciencia. Esa ya la tengo. El Espíritu Santo me la dio. Lo que tengo que pedir es llenura del Espíritu Santo. Tengo que pedir más del Espíritu Santo para poder tener más fe, para poder tener más amor por las personas, para tener más mansedumbre y no andarme peleando con todo el mundo, para tener más templanza y no encenderme como cerillo. ¿Sí? Tenemos que pedir llenura del Espíritu Santo para poder nosotros hacer las obras de la fe que hoy predicamos. ¿Cuántos recibieron a Cristo en su corazón? ¿Recuerdan más o menos cuándo le recibieron? ¿Hace cuánto? ¿Y cuántos saben que a partir de ese día que nosotros nos entregamos al Señor, fuimos sellados? ¿Sí lo sabe? Dice en el Salmo que subiremos al cielo y ahí estará, y huiremos y bajaremos hasta el Seol y ahí estará. A donde quiera que querramos escapar, ahí nos vamos a topar a Dios, aunque usted y yo nos querramos escapar de Él. ¿Alguien dice amén? Aunque nos apartemos, aunque corramos y aunque querramos huir de Él, nos va a encontrar. Yo me acuerdo que así era mi mamá. Yo me salía de la casa y me iba a algún lugar y me encontraba. Y eso que no había chip de radar ni nada de eso. O sea, quién sabe cómo, o sea, bueno, Dios, ¿verdad? Iba y me sacaba y yo, ya me voy. La vergüenzota donde mi mamá llegaba por mí. ¡Qué oso! Sí, órale, vámonos. Yo, está bien, sí, está bien. Ay, no, qué recuerdos. Pero siempre me encontraban. Y así es Dios, siempre nos va a encontrar. Gloria a Dios por eso. ¿Sabe algo? La fe es un don de Dios. Y esa fe hoy tenemos que pedirle al Señor que nos aumente la fe. El cristiano, la cristiana se está enfriando. Estamos moldeándonos a este mundo nuevamente, a sus placeres, a sus deleites, a lo que nos ofrece el mundo. Es muy atractivo el mundo, ¿sabe? ¿Sí sabe eso? ¿Que es atractivo el mundo? En muchas ramas, o sea, es súper atractivo. Y se disfraza el enemigo sutilmente, dice que tiene la habilidad de disfrazarse de ángel de luz. Y somos deslumbrados en muchas cosas. Y luego nos ofrecen charola de plata todo aquello que nos gusta. Uy. Pero así, como les digo, de la hielera, te decía, ay, Dios, no me tientes. Y Dios así, ¿y yo qué? Sí, yo ni te estoy tentando. ¿Tú qué andas allí? Así. Y vámonos, y dijo, órale. Hoy quiere el Señor avivar tu fe. Yo creo que todos los que estamos aquí hoy Dios nos va a avivar la fe. ¿Sabe por qué? Porque tiene tanta misericordia de nosotros. Porque no quiere que nadie se pierda. Y que todos procedamos al arrepentimiento.
Y sabe algo, creo firmemente que la situación difícil que ahorita estás viviendo era necesaria que la viviéramos, porque se nos había olvidado doblar rodilla. Teníamos rato no doblando rodilla. Teníamos rato no derramando lágrimas de verdad, de que necesitábamos la ayuda de Dios. Ya nos estábamos acostumbrando tanto que nos estábamos volviendo juniors espirituales. Papi, dame, yo me merezco, dame, sí. O sea, ¿y tú qué estás haciendo? Para mí eso es un junior espiritual. Que sin hacer nada exigen. ¿Y tú qué estás haciendo? El Padre da todo, lo sabemos. Él nos da todo, sin reservas. Y aún más de lo que necesitamos. ¿Sí o no? Da en sobreabundancia. Él es un Dios súper próspero, súper abundante. Pero a veces nosotros malgastamos la herencia bien feo. A veces nosotros ni siquiera valoramos el que nuestro Padre, aún sin pedirle las cosas, nos las está entregando. Y nos hemos olvidado de decirle cuánto le amamos. Dice el Salmo 18, empieza diciendo, te amo, Dios, el salmista le dice. Por eso hay ese canto que dice, te amo, Dios, tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Y se nos está olvidando que desde el momento que despertamos, ahí está Él. Es más, cuando tú y yo estábamos roncando en la noche, nos estaba admirando. Nos estaba viendo como cuando tienes un bebé chiquito y lo ves, y ahí estás viendo cómo duerme. Así me imagino al Padre viéndonos aún cuando roncamos. Y cuando dormimos como Patricio Estrella, así, bien mal dormir. Pero ahí está Él deleitándose en su creación y en sus hijos amados. Ese es un papá tan bueno, tan hermoso, que a pesar de que le fallamos, Él nos sigue amando porque su amor no cambia. Nada nos separará de su amor. Ahora la pregunta es, ¿tú y yo le amamos igual? ¿Tú y yo le estamos amando igual? ¿Tú y yo estamos obedeciendo lo que papá pide? Porque ¿sabes lo único que nos pide? Que estemos cerca de Él. ¿Cuántos de aquí son padres? ¿Y qué sientes cuando va un hijo tuyo y te abraza y te dice te amo? ¿Qué sientes? ¿Felicidad? ¿Dichosa? ¿Qué más? ¿Qué sienten cuando sus hijos van y les abrazan? O sus nietos, sus sobrinos, ¿qué sienten? Díganme algo, díganme qué sienten, tienen que sentir algo. Maribel, cuando estás con tus sobrinos, con los cuatitos, ¿qué sientes cuando te abrazan? Felicidad, ternura, paz, ¿verdad? Se siente hermoso. Así siente el Padre cuando tú y yo estamos cerca de Él. Así siente Dios cuando Él está, porque yo sé que nos está viendo ahorita, porque donde 2 o 3 se reúnen, ahí está el Señor presente. Y Él ahorita tiene una sonrisa donde nos está viendo. Así yo me lo imagino, sonriendo. Porque es un Padre tan amoroso. Que aunque nuestro Padre terrenal ya no estuviera aquí, tenemos un Papá del cielo. ¿Alguien dice amén? Que nos observa con tanto amor. Con tanto cariño. Le decía yo al pastor que un día como ayer mi padre murió hace 7 años. Cuando desperté, yo dije, ay no, porque yo cada 15, hace 7 años es como no, porque pues se junta con el aniversario de la iglesia. Y es como sentimientos encontrados en que estamos celebrando nuestros 16 años como iglesia. Y recuerdo que ese día partió mi papá, el día del aniversario. Pero mi papá se esperó a que terminara el aniversario y en la noche partió. Yo tuve una visión, yo estaba tocando la batería, el altar estaba de aquel lado y siempre les cuento, estaba abierto el pasillo. Y mi papá siempre llegaba rápido porque se le hacía tarde, siempre. Y llegaba con su Biblia aquí, debajo del brazo.
Y me acuerdo que estaba tocando la batería y ese día era el aniversario, estaba yo bien gozosa tocando la batería, bien alegre. Mi papá estaba internado en el hospital porque había tenido un derrame en el tallo cerebral y llevaba 14 días internado, conectado a un aparato. Y nosotros aquí haciendo el aniversario, celebrando a mi papá en el hospital, internado, con muerte cerebral ya. Y estábamos tocando la batería y de repente que lo voy viendo que va entrando. Va caminando, traía una guayabera blanca y un pantalón color caqui. Y va con su Biblia y camina y nada más lo veo. Yo sigo tocando, dije otra vez tarde. Y seguía yo tocando. Y entra ahí por esa puerta y se pone ahí. Y yo estaba allá y estaba risa y risa con él y le hago así. Porque había llegado tarde. Cuando volteo digo, caray, mi papá está en el hospital. Volteo y ya no estaba. El Señor me permitió verlo. Esa misma noche partió con el Señor. Y ¿sabe algo? Yo no me puse de acuerdo con mis hermanas, ni a nadie le dije nada. Pero cuando fui a verlo, estaba con una guayabera blanca y un pantalón color caqui. O sea, el Señor me lo mostró. Entonces, hace ratito que estaba así, la verdad estaba llorando, porque me acordé mucho de mi padre. Porque resulta que ayer, en ese día que yo no quería pensar en mi papá, me hablan por teléfono y yo le dije al pastor, no quiero acordarme ahorita de nada, no quiero llorar porque soy muy chillona. Y en eso me habla una hermana de la iglesia y me dice, pastora, ¿dónde está? Estoy almorzando aquí con mi familia. No puede venir, es que mi papá. Y yo, ¿qué pasó? No resistió. Yo, acaba de fallecer. No, hombre, haz de cuenta que me cayó una chica que tenía a su papá que nos contó el domingo que se fracturó la cadera, lo operaron y no resistió y ayer fuimos a hacer el sepelio. Es el mismo día. Y cuando yo estaba predicando y luego llegué y andábamos vestidas iguales y yo, o sea, todo era como, ya, Señor. Y yo ahí haciéndome la fuerte predicando en el sepelio. Y no quería ni voltear a ver la caja porque me transporté en aquel día, hace 7 años. Y el Señor me dio fortaleza. Y entonces hoy desperté y le dije, Señor, avívame la fe. Y luego pasó otra situación difícil. Hablé con una persona y muy, muy difícil la situación. Me agarré llor y llor, el pastor que tienes. Me fui, me acosté todo el rato así, andaba muy depresión y el Señor me dice, pues ahora vas a predicar que se tiene que avivar la fe. Porque no puede ser que por las cosas que suceden la fe decaiga porque yo sigo vivo y yo sigo teniendo la gloria y yo sigo haciendo proezas y yo sigo haciendo milagros. Y yo sigo queriendo que mi evangelio se siga proclamando. Yo sí, Señor, está bien, yo obedezco. Y heme aquí, aun cuando no quería ni siquiera venir hoy. El evangelio de Jesucristo se tiene que seguir predicando. Las almas se siguen perdiendo hasta el día de hoy. Y los cristianos nos estamos enfriando. Nuestros corazones se están endureciendo. Y estamos perdiendo la pasión de predicar el evangelio. Hoy Dios quiere avivarnos nuestra fe. Póngase de pie. ¿Cuántos necesitan hoy que su fe se active? ¿Cuántos necesitan volverle a decir a Dios te amo? Porque es su papá. No solamente es su Dios. Es su papá. Usted le puede decir confiadamente papá. ¿Sí lo sabe? Es su Abba. Es su Abba Padre. Y Abba es papito. Tiene esa confianza de decirle papito. Yo a mi papá, así yo ya grande, yo llegaba y le decía, ay papito, te amo. A mi mamá le digo, oye mami. Cuando le digo mamá es así como que siento bien agresivo. Pero que siempre, mami, le digo, la fe se está apagando y no puede permitirlo.
La fe sin obras es fe muerta. Y las obras que usted y yo necesitamos hacer es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 cosas que es el fruto del Espíritu. Ahí hable con Dios, cada uno en lo personal. Y si necesita que su fe sea avivada, pídaselo con todo su corazón. Está en su casa. Padre Celestial, te damos gracias porque tú, a través de tu Espíritu Santo, nos avivas la fe. Tal vez nos hemos apartado de ti. Tal vez ya no sentimos tu presencia como antes. No nos emociona el venir a la iglesia como antes nos emocionaba. Ni siquiera sentimos nada cuando hay cantos. Ya no sentimos aquella emoción, ni derraman esas lágrimas cuando escuchamos tu palabra. Ya no gritamos un aleluya como lo hacíamos antes, ni danzamos ni aplaudimos, porque nos hemos enfriado espiritualmente, porque nos hemos dejado que el corazón se nos vuelva de piedra cuando tú nos cambiaste los corazones de piedra por uno que late por ti, Señor, por corazones de sangre y carne. Dígale: Señor, este corazón que se está haciendo piedra, moldéalo. Ayúdame a volverte a sentir que el evangelio que me presentaron mis padres o mis abuelos, el evangelio que vivían, que yo lo pueda vivir hoy. Que ese evangelio que han vivido las personas que me predicaban, yo así lo quiero vivir. Quiero volver a tener ese fuego del Espíritu Santo, poder descansar en ti, poder caer en el Espíritu sin importar el qué dirán, derramar lágrimas sin importar el qué dirán, poderme postrar y estar disfrutando tu presencia sin importar el qué dirán, o si el maquillaje se me corre o si me ensucio la ropa. Que yo pueda tener otra vez ese avivamiento como lo tenía antes, que desde el momento que entraba por esa puerta, cuando empezaba a venir en el camino, era una emoción de saber qué me ibas a hablar cada domingo. Que venga ese avivamiento en mi corazón, en mi vida. Que vuelva esa fe que tenía antes, como cuando te conocí, cuando recién te conocí, y que por cualquier cosa que decían de ti yo lloraba, o cuando yo hablaba de ti no podía parar de contar tus maravillas. Avívame, Señor, con tu Espíritu. Que vuelvan esos tiempos. Quiero más de ti. Hable ahí con el Señor y su papá. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Sí, Señor. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas.
crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dice en Apocalipsis 2, del 2 en delante, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Señor, ayúdanos, Señor. A veces nos confiamos tanto que nos amas, estamos tan seguros de tu amor, y a veces hasta trabajamos para ti, pero ya no estás tú en eso que hacemos. Avívanos, Señor, nuestra fe, y que las obras que hacemos, Señor, sean conforme al fruto del Espíritu. Que tengamos amor, que tengamos gozo y paz, paciencia, benignidad y bondad, que tengamos fe, mansedumbre y templanza para con los demás. Que vivamos esa religión tuya, la religión pura y sin mácula, de cuidar por la viuda, por los huérfanos, por los pobres, por los menesterosos, por la gente que está en aflicción. Y que también nosotros seamos oidores y hacedores de la palabra. Avívanos, Señor, aviva nuestra fe, Señor. No permita que nos apaguemos, porque mira que vienes pronto. He aquí vengo pronto, dice el Señor, y tu lámpara no está llena de aceite. Dile: Señor, llena mi lámpara de aceite. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon ese aceite fresco que necesito hoy, y lléname para poder soportar cualquier prueba que venga, para que yo pueda resistir ante cualquier provocación, ante cualquier tentación, porque tu Espíritu Santo será mi ayudador. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Puede tomar su lugar. El Espíritu Santo está aquí, si lo sabe. El Espíritu de Dios está en este lugar y quiere que tú te vayas a tu casa completamente lleno de su Espíritu. Él es el que nos ayuda a poder soportar las pruebas, y hay cosas que tienen que pasar y que tuvieron que pasar esta semana, y hay cosas que tuvimos que vivir para volver a avivarnos nuestra fe, para volver a avivar nuestro espíritu, porque nos estábamos acostumbrando, nos estábamos ya enfriando, y Dios nos permite cosas para recordarnos a quién servimos y por qué seguimos vivos, porque si no ya nos hubiera llamado a su presencia, si ya hubiese terminado la obra, pero Él no ha terminado la obra con nosotros. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Gloria a Dios.